Bueno, muy bien. Nosotros queremos hacer multiplicaciones por la unidad seguida de cero. La unidad es el uno, seguida de cero, un uno con un cero, un uno con un dos cero, un uno con tres cero, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿eh? Un uno con cuatro cero. Esto es la unidad seguida de ceros. Eso significa la unidad, que es el uno, seguida de ceros. Muy bien, hay que decir que si yo multiplico 35 por uno, esto me da 35, ¿sí? Pero si yo multiplicara 35 por 100, esto me va a dar también 35, pero voy a agregar estos dos ceros. Si yo tuviera 35 por 1000, esto también me va a dar 35, pero voy a agregarle estos tres ceros. Es decir, directamente uno va a agregar los ceros acá. Si yo hago 35 por 10.000, esto directamente me va a dar 35 por 1, 35, y acá tengo 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros, y eso me quedaría 350.000. Eso es multiplicar por la unidad seguida de cero. Si, Sí. si yo tuviera, ¿qué pasa si yo ahora tuviera 350 por 100? Bueno, si yo tengo 350 por 100, multiplico 35 por 1, 35, es decir, estos dos números distintos de cero, y luego me fijo cuántos ceros intervienen. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y acá pongo 35.000. Es decir, que siempre que tenga estas multiplicaciones en donde intervengan la unidad seguida de cero, voy a multiplicar como si multiplicara por uno y le voy a agregar los números que quedan nomás. Si a mí me dicen 123 por 1000, esto voy a multiplicar 123 por uno, que va a ser 123, y le voy a agregar estos tres ceros, y esto me va a quedar 123.000. Con ese criterio, también nosotros podemos hacer multiplicaciones de este tipo: 50 por 3. Si yo digo 5 por 3, 15, y agrego un cero. Y si me dijeran 50 por 30, bueno, si me dicen 50 por 30, hago 5 por 3, 15, y agrego dos ceros. 5 por 3, 15, y dos ceros. Y si tuviera que hacer 500 por 300, esto también, directamente uno dice 5 por 3, 15, y agrego 4 0, 1, 2, 3, 4 0. 5 por 3, 15, 1, 2, 3, 4 0, y ahí pongo, por supuesto, el punto donde debe ir. Sería 150.000. Esto es lo mismo, ¿sí? Este 500 es lo mismo que si uno hiciera 5 por 100, y el 300 lo mismo que yo haga 3 por 100, y después multiplico 5 por 3, 15, y 100 por 100, que me daría esos 10.000. Esa es una manera de multiplicar números, ¿sí?, por la unidad seguida de cero. Y también uso ese mismo criterio, aunque no hayan unos, ¿sí? Pero multiplico los números que son distintos de cero y agrego los ceros. La división ocurre lo contrario. Es decir, si a mí me dijeran 3.500 dividido la unidad seguida de cero, yo acá lo que tengo que pensar nada más es que si hago 3.500 dividido 100, voy a hacer 35 dividido 1, que me va a quedar 35, y hay dos ceros con dos ceros, se restan los ceros. En vez de sumarse acá se restan. Dos ceros menos dos ceros me da ningún cero, por lo tanto esto quedaría 35. Si yo tuviera, por ejemplo, eh, yo tuviera 350.000 dividido 100, entonces vengo y digo 35 dividido 1 me da 35. ¿Cuántos ceros tiene acá? Tengo 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Cuántos ceros tiene acá? Tengo 2. Si yo hago 4 dividido 2 me da 2 ceros, por lo tanto pongo 2 ceros acá. Esa es la operación que hay que hacer cuando uno tiene una división con la unidad seguida de cero. Por ejemplo, si yo tengo 400.000 dividido
2000. También podemos pensar de esto de esta manera, igual, porque estos números, el 400.000, lo podemos escribir descomponerlo en en sus unidades, ¿sí? 2000 también. En definitiva, nosotros podemos decir que 4 dividido 2 me da 2, es decir, hacemos esto dividido esto, así como multiplicamos acá, como hacíamos 5 por 3, 15, acá dividimos porque estamos haciendo divisiones. Y luego decimos cuántos ceros tenemos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Sí? 5 ceros, ¿sí? En realidad acá yo estaba recién dije dividimos, pero en realidad restamos, ¿sí? Perdón. Acá restamos, tengo 1, 2, 3, 4, acá tengo 2, me van a quedar 2, ¿sí? Justo dio la casualidad que 4 dividido 2 es 2 y 4 menos 2 es 2. Pero siempre se restan, porque acá se suman y es lo contrario, ¿eh? Usted acá dicen 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 ceros. Y acá tengo 1, 2, tengo 3 ceros. Como esto se está dividiendo, se restan los ceros. 5 menos 3 me van a quedar 2 ceros. Entonces, por lo tanto, acá pongo el 2 y 2 ceros. Eso lo que hace es la división. Cuando uno hace la división, seguía de cero, ¿sí? Directamente, uno divide los números distintos de cero y los ceros los restas. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, por último, si a mí me dan 31 millones dividido 100.000, no hace falta que haga esta operación como normalmente la hago. Hago 31 dividido 1, que me va a dar 31, y después cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Se restan 6 menos 5, 1, y este resultado me daría 310, y ese sería dividir por la unidad seguida de cero. Muy bien, muchas gracias.